capítulo 5 de la primera carta de Juan. Capítulo 5 de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 5, quiero que lea conmigo el versículo 11 en adelante. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero pedirles que oremos. Padre, te doy gracias por este día y por esta noche que ha comenzado, Señor. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir con tus hijos y con tus hijas tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero compartir con ustedes por unos minutos acerca del tema cómo ser salvo y saber. Cómo ser salvo y saber. Creo que es muy importante que entendamos esto, pues la carta del apóstol Juan es una carta que nos da a nosotros certeza, seguridad. Por eso la duda de la salvación no debe estar. Alguien dijo, no esperéis, no presumáis, no adivinéis, no penséis, sepáis. Y a eso apunta la Biblia. Mire el versículo 13 que leí. Dice que creáis, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La primera parte, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que ¿qué? Para que sepáis. Dios apunta hacia nosotros diciendo, tengan certeza, tengan seguridad. Hay muchas personas que tienen inseguridad con respecto a la salvación. Piensan, soy salvo. Si hay inseguridad, es importante que usted entienda el por qué la Escritura dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Estoy leyendo el capítulo 5 de la primera carta de Juan. De nuevo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿es qué? Es nacido de Dios. Eso nos trae a nosotros certeza, seguridad. Cada persona cristiana, cada persona que oye el Evangelio, debe entenderlo, que debe tener seguridad de que es salvo. Ahora, ¿por qué? La Escritura nos presenta en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 8 y 9, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe? Es muy importante esto. Si pudiera tener un pizarrón aquí, podría colocar dos columnas y en las dos columnas colocaría lo que sí salva y en la otra columna lo que no nos salva.
¿Qué es de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? El texto dice por gracia. Entonces, lo que sí salva, la gracia. Lo que sí salva, ¿qué? La gracia. La gracia. 2, por medio de. Entonces, otro elemento es la fe. Por medio de La fe. el elemento importante de la gracia de Dios para salvación, la fe. La Escritura dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, su santo Hijo, murió por nosotros. Cuando habla del medio de la fe, Dios nos amó. Jeremías dice, nos amó con amor eterno. Nos amó y nos ama. ¿Por qué? Razón, es importante entonces que entendamos que esa es la riqueza de la gracia. Toda persona puede ser salva. No solamente los que están aquí en este auditorio, más todos los que me ven por internet. Toda persona puede ser salva si reconoce su condición y se vuelve a Jesús por esa gracia salvadora y a través de la fe. Gracia. Alguien dijo que gracias son las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Esa es la gracia salvadora. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Por eso la Escritura dice en el capítulo 1 de los Efesios, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La fe, cuando habla de la fe, es renunciar a todo y confiar en Jesús. La fe es renunciar a todo y confiar en Él. Esto es lo que nos salva. El único camino de salvación se llama Jesucristo. El capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles y el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino solamente Jesús. Jesús. Él es la persona supremamente única para la salvación. No es el Papa, no son los pastores, los apóstoles, no son los profetas los que salvan, no es la Virgen ni los santos, menos las benditas almas. Es Jesucristo. Amén. Alaban a Dios. Aleluya. Es Jesús quien salva. Esto con respecto a la primera columna, lo que sí salva, la gracia y la fe, lo que he explicado. Ahora, lo que no salva, lo que no nos salva, lo que no puede salvar. En primer lugar, ¿sabe? Lo que yo hago no nos salva. Lo que usted y yo hacemos no nos salva. Por gracia sois por medio de la fe. Esto no de qué, no de vosotros. Es que la salvación no depende de nosotros. El que nosotros tomemos una decisión no quiere decir que estamos poniendo algo. En la salvación no ponemos absolutamente nada, porque Dios por su Espíritu ha producido el fruto de la fe para que creamos en Él. ¿Me entienden lo que digo? Por eso nosotros no hacemos nada. Hay gente que está diciendo, estoy haciendo obras de caridad. Entonces, cuanto más buenas obras haga, más seguro de salvarme. No, lo que yo hago no salva. Por eso el texto establece claramente que no es lo que yo hago, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso la Escritura dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, no por obras, para que nadie diga, aquí estoy por lo que hice. Nadie puede alzar la voz para decir, lo que hice me salvó. Es lo que Él hizo. Tomó forma humana,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la razón de la salvación. Teniendo en claro esto, entonces la carta del apóstol Juan se escribió para dar certeza. La palabra sepáis, el verbo saber, se repite casi 40 veces en esta pequeña carta de 5 capítulos. De nuevo, en la primera carta de Juan se ha dado para que nosotros tengamos certeza de salvación a través de la palabra, y aparece sepáis y el verbo saber, y en esto encontramos casi 40 veces. Eso quiere decir, debemos estar seguros, convencidos. Yo sé que soy salvo por la obra bendita de Jesús. Amén. Luego de esta introducción comencemos a predicar. Aleluya. Hablaré o mencionaré 4 cosas o 5 cosas, si me alcanza el tiempo, pruebas de aquella persona que es salva. Pruebas son elementos importantes. Si usted es salvo, debe tener en cuenta estas 5 cosas que el texto nos dice, o la carta de Juan nos dice. La primera prueba, la prueba de paternidad. ¿Qué dije? Mire lo que la Biblia establece en el capítulo 3 de la carta de Juan que estamos estudiando hoy. La primera carta de Juan, capítulo 3. La Escritura nos presenta en el capítulo 3 de la primera carta de Juan lo siguiente, el versículo 8. Observe esto. Quiero que lo entienda, porque generalmente existe la idea, todos somos ¿qué? Hermanos. ¿Qué dije? Todos somos ¿qué? Hermanos. ¿Y por qué todos somos hermanos? Porque tenemos un Padre. Entonces, no importa dónde esté la persona, lo que crea, todos somos hermanos. ¿Han escuchado eso? Eso se llama hermandad universal. Y tenemos un Padre que es Padre de todos los seres humanos. Eso se llama paternidad universal. Y lo proclaman mucho. Entonces, no importa lo que haga la persona, es que, hermano, eso suena muy bonito, pero más falso que una moneda de cuero. Porque no hay paternidad universal, ni tampoco hermandad universal. Todos somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. Dios nos hizo a todos. ¿Escuchan? Amén. Él es nuestro creador. Pero para poder llegar a ser hermanos y poder llegar a ser hijos, debemos tener con claridad la prueba de paternidad. Observe esto. El capítulo 3 y versículo 8. ¿Algunos lo recuerdan? Tal vez lo saben de memoria. La escritura en el capítulo 3 de la primera carta de Juan dice: el que practica el pecado. El que practica el pecado, ¿de quién es? Oiga, suena como feo, ¿cierto? ¿Cómo que el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. ¿Y por qué razón? Dice la Biblia. ¿Está conmigo en el capítulo 3? Dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuánta gente está pegada del alcohol, de las drogas, del sexo ilícito, fornicación, adulterio o cualquier tipo de depravación sexual? ¿Cuánta gente roba continuamente? ¿Cuánta gente le es fácil matar, robar?
y hacer tantas cosas. Tenemos un montón de gente que tiene mucho dinero, pero son corruptos, han logrado conseguir todo lo que tienen por la corrupción. Y saben, algunos de ellos dicen, yo soy hijo de Dios. No lo dice aquí la Biblia. Observe que el texto dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. No es de Dios. No sé si han escuchado esto. Lo he escuchado varias veces. Recuerdo que estaba hablando con alguien y llegó una persona en moto, borracho. Venía de lejos y llegó a su casa, ebrio. Y llegó. Y luego escuché esta expresión: Dios cuida de sus borrachitos. ¿Quién dijo que Dios tiene borrachos? ¿Me están entendiendo lo que digo? Dios tiene santos, Amén. no pecadores empedernidos. Amén. Si usted se ha librado de la muerte, es pura misericordia de Dios. Amén. Por eso la Escritura nos presenta con claridad que el que practica el pecado, ¿qué es practicar el pecado? Es un pecado continuo. Gente vive años tras años, llevan casi toda su vida en el pecado, diferentes clases de pecado. Mire, hermano, quien me escuche tal vez se puede molestar, pero la idolatría es pecado. Eso ofende la santidad y la grandeza de Dios. Cuando la gente deja de adorar al Dios creador y comienza a adorar imágenes, a personas, a seres humanos, algunos veneran y adoran la naturaleza. Y por eso Pablo dice cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. No importa, la gente puede decir yo soy hija de Dios, pero debe tener usted claro, mire lo que la Escritura dice. Para esto apareció en el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, pero yo no puedo. Si tiene razón, usted no puede cambiar, pero le estoy hablando de Jesús, el que puede cambiar, el que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No hay excusa, no hay excusa. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No importa si es evangélico, no importa si es una promoción dentro de la iglesia. La persona tiene que entenderlo. La persona tiene que entenderlo. Si practica el pecado, no puede hablarse de ser hijo de Dios. Y Jesús vino para eso. Miren lo que dice el capítulo 1 de este mismo libro o carta, el capítulo 1 y el versículo 8. Capítulo 1 de la primera carta de Juan y el versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el objetivo. Por eso la Biblia dice en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Para poder decir que la persona es hija de Dios, vaya ahora al capítulo 3, versículo 9 de la primera carta de Juan.
quiero que lo escuche. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Se da cuenta de la diferencia? No importa lo que la gente haga en la iglesia, si es católico, evangélico, metodista, bautista o lo que sea, no importa la religión. Si la persona no tiene un cambio de vida, su religión no le salva. Hay gente pegada a esa religión. Mis padres, mis abuelos fueron creyentes y mis padres fueron creyentes. Y hablan así algunos católicos, y nosotros seremos creyentes hasta la muerte. Dios mío, debe pensarlo por un momento. Evangélicos, es que mi papá es cristiano, algunos dicen mi papá es pastor. No le sirve de nada de que la persona ejerza una función si esa persona no ha cambiado y no ha sido hecha una nueva criatura. ¿Comprenden lo que digo? No es pertenecer a un grupo, no es pertenecer a una iglesia lo que salva, es tener a Cristo como el Señor y Salvador. Eso es lo que hace que la persona experimente la vida eterna. ¿Sabe? Aquí establece: el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la naturaleza de Dios, bueno, voy a leer el texto como tal, pero ese tiene el sentido. Ese texto dice: porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. No es que nos hace impecables. Lo que está diciendo, no puede practicar el pecado. Una persona salva, una persona redimida, una persona hecha nueva criatura va a pecar, lo hace y se siente la persona más infeliz de la tierra, y trata por todos los medios de rogar: Señor, perdóname, límpiame, no puedo seguir así, porque tiene el Espíritu Santo que le redarguye en su corazón. ¿Comprenden lo que digo? Por eso la Escritura está hablando de esa prueba de paternidad: nacimiento, hijos de Dios con la naturaleza y la potestad para ello. Y lo tercero que dije, no practica el pecado. ¿Escucharon? ¿No qué? No practica el pecado. Lo segundo que quiero decir en esta noche: la prueba del señorío. La prueba del señorío. El versículo 3 del capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 3. Observe lo que dice la palabra de Dios allí. En el capítulo 2 y versículo 3. Y en esto sabemos, otra vez, saber. Mire lo que dice. 2:3 de la primera carta de Juan. Vamos a estar en la mayoría, todo el tiempo vamos a estar hablando de la carta de Juan. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Es muy importante entender: una persona que recibe a Cristo como Salvador, no solamente lo recibe como Salvador, sino que esa persona lo recibe como Señor. ¿Cómo qué? Señor. ¿Para cuántos de ustedes Jesús es su Señor? Amén. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que eso significa? Que Jesús sea mi Señor. Eso significa que Él es mi dueño. Yo le pertenezco a Él. Amén. ¿Que Él es mi dueño? ¿Dijo alguien? Sí. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido salvo,
Jesús es tu Señor. ¿Por qué? Porque Él te compró. Amén. Amén. ¿El qué? Nos compró. Vi una moto allá afuera, aparte de una roja. ¿De quién es esa moto? Y el hermano Rubén dice, mía. ¿Por qué dice que es suya? Porque pagué por ella. Si usted tiene, ¿cuántos de ustedes tienen celular? Levante la mano. ¿Es suyo? Sí. ¿O se lo prestaron? No. No. Eso es mío. ¿Por qué? Yo lo compré. La mayoría lo Compró. compró. Es mío. Compré esto. Y por eso, cuando hablo de Jesús como Señor, Él me compró. Amén. El precio más alto pagó Jesús por nosotros. Dio su vida. Es más, dice, nos compró a precio De sangre. de sangre. Cuando usted lee en los evangelios, Jesús fue azotado, golpeado, le colocaron una corona de espinas, le abrieron sus manos con clavos, le clavaron una lanza después de azotarlo cantidad de veces. Los azotes que recibían eran como garfios. Al golpear la espalda del maestro, entraba, y al jalarla rompía la carne, y ahí fluía sangre. Todo su cuerpo fue golpeado. Alguno golpeó con tanta fuerza, rompió su nariz y dijo, diga quién te pegó. Se burlaban de él. Alguien dijo que cuando fue a la cruz, su rostro parecía un monstruo, estaba hinchado su cara a causa de los golpes. Le colocaron la corona de espinas, y una de las partes más sensibles de lo que es el cuerpo humano es el cuero cabelludo. Y cuando entran allí las espinas, se inflama. Sangre sale por todo lado. Por eso cuando le abrieron el costado, dice que salió agua y sangre. No solamente salió sangre, mas habla de el faltante de sangre. ¿Sabe? Derramó toda su sangre en la cruz, solo pensando en usted que me escucha. Todos los que me escuchan o me escucharán después de terminado el video, quiero que entiendan, Jesús pagó el precio más alto. Y Dios, ¿cómo no reconocerlo a Él? Él es mi Salvador, pero Él es mi Señor. Ya no tengo yo que hacer mi voluntad, hago la voluntad de aquel que me compró y que me hizo su hijo, para gloria de su santo nombre. Dios, ese señorío. Muchos religiosos dicen, yo creo en Él, pero hacen y deshacen con su vida. ¿Sabe? Nosotros como hijos de Dios, quiero que comprenda, a algunos no les gusta eso, pues ese es el Evangelio. Esa es la vida en Cristo. Usted ya no hace su voluntad, usted ya no determina las cosas, espera en Él y lee su palabra. Dice, debo hacer lo que Él me dice a través de su palabra. Dios mío, eso es señorío. ¿Sabe? La prueba del señorío. Y aquí entendemos algo más, ¿sabe? Guardamos sus mandamientos. Y como dice el capítulo 2, y sus mandamientos, y el capítulo 5, sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, son una bendición. Amén. Obedecer a Cristo es lo mejor, porque todo lo que está en este libro bendito, que es la palabra, nunca es para mal, todo es para bien. Amén. Tenemos gente que detesta la Biblia, gente que detesta a Jesús, crujen sus dientes y maldicen al Cristo poderoso. Pueden hacer lo que quieran. Algunos
se molestan con lo que predicamos. No importa que se moleste, debe oírlo, porque un día tendrá que estar parado, como dice el libro de Filipenses, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios mío, qué importante que lo entendamos. ¿Sabe? Soy salvo. ¿Cómo puede decir que es salvo si no guarda los mandamientos? Podría decir que los mandamientos es la reafirmación de mi confianza y de mi fe en Dios. Lo tercero que quiero decir: la primera prueba, la prueba de paternidad; la segunda, la prueba del señorío; y la tercera, la prueba de fraternidad, de hermandad. El capítulo 3, por favor, de esta carta que estamos estudiando hoy, la carta que el apóstol Juan escribiera. Y quiero que vea, por favor, el capítulo 3, versículo 14 de la primera carta de Juan. Estoy hablando de la prueba de fraternidad, de hermandad. Dice así la escritura en el versículo 14, 3:14. Otra vez, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? Nosotros sabemos. ¿Qué sabemos nosotros? Que hemos pasado. ¿Cómo? ¿Cuántos han pasado de muerte a vida? Amén. ¿Sabe? Jesús dijo esto: el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Tiene, no va a tener. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero mire lo que dice Juan. Mire lo que dice Juan en esta carta. El versículo 14 dice: y sabemos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso estoy hablando de fraternidad, amor a nuestros hermanos en la fe. ¿Me escucharon? ¿A los hermanos en qué? En la fe. Por eso les dije que no hay hermandad universal. A veces me saluda el pastor, Dios lo bendiga, y otro me dice: hermano, Dios lo bendiga, y este no alcanza ni a primo, porque su conducta es terrible. Hay gente que vive practicando el pecado y quiere que le digan hermano. Estaba evangelizando y tocando la puerta, y le dije a la persona que abrió en esa oportunidad la puerta, le dije: mucho gusto, venimos aquí como hijos de Dios, como hermanos en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarle del amor de Dios para que usted sea hijo. Y me dijo: yo no soy, entonces soy un animal. Le digo: no, es una criatura. Y usted necesita a Cristo para ser salvo. Porque mucha gente quiere ir al cielo, pero no quiere dejar su vida. Pero a nuestros hermanos debemos que amarlos, es lo que dice aquí. Mire el capítulo 4. Mire el capítulo 4, está ahí en esa misma página. El versículo 20. Observe esto que es maravilloso. El texto establece esto. Voy a leer lo que dice el texto 20. Si alguno dice: yo amo a quién. Me encanta porque dice el texto bíblico nombra esto: el que dice. La gente es dada a decir. No es solamente decir, es vivir.
¿Me escucharon? Es muy fácil decir, pero otra cosa es vivir. Mire el texto lo que dice. El que dice, yo amo a Dios. El que dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? ¿Cómo? Es Dios que dice, es mentiroso. Y da la razón por qué. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Estaba en un culto. Y estábamos en un culto en la mañana, pues era ayuno, y estábamos allí orando y clamando. Y había una mujer muy fervorosa. Y fervorosa orando. Y miró hacia la puerta. Y entró una hermana. Y ella orando. La hermana estaba orando. Y entró una hermana. Y eso fue como si estaba quebrantada. Fue el quebranto. Al ratito, oiga, pastor, quiero decir una cosa. Usted tiene que decir, o ella o yo. O ella se va, o yo me voy. Le dije, ni ella ni usted, conviértase a Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede decir que yo amo a Dios? Estaba llorando en la presencia de Dios ella. En su cabeza. Pero entró. Y eso se le rebotó el hígado. La bilis. Con solo verla. Pero ama a Dios. ¿Por qué no ama a su hermano? Nosotros nos amamos los unos A nosotros. y ¿sabe? Nos amamos a pesar de nuestras Imperfecciones. Aquí no hay ningún perfecto. Perfecto. ¿Escucharon lo que dije? ¿Hay santos aquí? Levanten la mano los santos. Santos todos. 1, 2. Espere, pastor, Todos. yo lo pienso. Santos. Usted ha sido perdonado por el Señor Jesús. Si ha sido hecha nueva criatura, usted es una persona que Santa. santa. Amén. Lo que no es perfecta. Pero sí somos santos. Porque sin santidad Nadie verá a Dios. nadie verá a quién. A Dios. ¿Cuántos van a ver a Dios? Amén. Aleluya. Yo espero muy pronto ver a mi Salvador. Y para eso tengo que estar convencido de lo que Él hizo por mí. Perdonó mis pecados. Y hermano, ¿cómo que no puedo ver al hermano Rubén? ¿Cómo que no puedo ver a Jairo? Porque se me atraviesa por aquí. Ningún atravesado debe estar en el corazón diciendo, no importa la diferencia, eres mi hermano. Amén. Y caminamos juntos para el reino de los cielos. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya. El amor a nuestros hermanos. ¿Saben? Por eso la Escritura nos amonesta que debemos tener presente a nuestros hermanos. Al contrario, ¿saben? Debemos estar dispuestos a perdonar. ¿Escucharon lo que dije? Cuando nosotros nos congregamos y comenzamos a tratar a la gente, a los hermanos de la iglesia, a las hermanas de la iglesia, puede ser que hagamos algo indebido y la persona se moleste. Y da perdón, si usted se da cuenta, porque a veces uno no se da cuenta. Dijo algo y ofendió al hermano. Y usted sabe, bueno, perdóneme. Eso no cuesta nada, pero trae mucho beneficio. Amén. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Ay, a veces uno le dice, por favor, perdón, que lo perdone Dios. ¿Han escuchado eso? Que lo perdone Dios. No, Señor. Usted está ofendido, si entonces usted debe perdonar para sanar su Corazón. corazón. Pero es su hermano, es su hermana. El amor
siempre está dispuesto. Dice, el amor no soporta todo. Qué duro es ese amor. Por esa razón, debemos recibir en claro, cuando recibimos a Cristo, recibimos la naturaleza de Dios. Recibimos la naturaleza de Dios. Y Dios es amor. Capítulo 4 de la primera carta de Juan. Los minutos que me restan, me quedan 10. Miren lo que la Biblia dice en el versículo 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién. ¿El amor es de quién? De Dios. ¿El odio de quién es? De Satanás. ¿El odio de quién es? El diablo. Del diablo. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Entonces, siempre estamos dispuestos a ¿qué? A perdonar. A amar. Miren lo que el texto dice. Amémonos unos a otros porque el amor de Dios. Todo aquel que ama es que Nacido de Dios. es nacido de Dios y ha conocido a Dios. Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. Podría decir algo más, pero quiero pasar al cuarto punto. Primero, prueba de paternidad, prueba del señorío, prueba de fraternidad, de hermandad, y la prueba que tiene que ver con relación. Prueba de relación. El versículo 11 que leí. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Toda la persona salva debe entender y comprender. Eso es algo que nace por el hecho de ser salvos. Y es tener una relación o comunión con quien les salvó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me encanta como dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el objetivo de venir a Cristo. Salvación. Él vino enviado del cielo no para condenar a la gente, sino para salvarle. Por eso dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Quien viene a él, él le recibe. Si vienes con un corazón contrito, yo ya reconociendo la necesidad de él. Qué triste que hay gente no quiere a Jesús. Pues un día lo lamentará por los siglos de los siglos si no se arrepiente. Porque toda persona escuchará el mensaje del Evangelio. Hoy tenemos una gran bendición. Nos podemos dirigir, yo no sé cuántas personas me escuchan en este momento, ni cuántas me escucharán después de terminado el en vivo. Quiero decirle, miles de personas, millones de personas pueden escucharme, y esas personas se hacen responsables de la obra bendita de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, como cristianos debemos tener una relación, una comunión con Él. ¿Me escucharon lo que dije? La relación de oración, una relación de comunión, de santidad. La Biblia dice, sé santos, porque yo soy santo. Y sean santos en toda vuestra manera de vivir. Relación. No podemos pasar un día sin orar. ¿Habla todos los días con su esposo, Marcelo? Lo saluda, aunque dormimos con nuestro compañero, nuestra compañera, pero no despierta. Hola, mi amor, ¿cómo está? Pues bien, lo que está esta noche, no contesta así. Saluda. Hay veces, Dios te bendiga. ¡Oh, qué alegría! Ahí está. No, saca
eche para allá. No, señor, eche para acá, con brazo y todo. Aleluya. ¿Me están entendiendo lo que digo? Y sabe, tenemos comunión, voy a trabajar. Y luego, oh, me fue bien, no, me varé. Y tal. Pero ahí estamos hablando. ¿Cómo hablamos con las personas que están nosotros? Y la persona más importante con la que tenemos que hablar es con el que nos salvó, con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé. Termino. La prueba de protección. La prueba de protección. ¿Cuál es la prueba de protección? Vean lo que la Biblia dice en el capítulo 5 de Juan, primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. El versículo 18. 5:18. Otra vez. Sabemos. ¿Qué sabemos? Oh. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez, ¿qué? No practica el pecado. Nunca lo pase por alto. Ya lo sabe. Si no lo sabía, de hoy en adelante, grábelo en su mente. El Señor lo repite de nuevo. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Termine. El maligno. Y el maligno no le toca. No le toca. Hermano, qué lindo es esto. Esa es una prueba de protección. Siendo un creyente nuevo, antier, 47 años atrás llegué a la iglesia y al poco tiempo comencé a ver ciertas cosas. El pastor decía: pasen aquí los que están así como afectados, vamos a orar para que sean libres. Y algunos se rebotaban, dicen ellos, los demonios, y uno comenzaba a cerrar los ojos todo asustado: Señor, que no me entre a mí. Y el susto más grande, hermanos, decían: vamos a hacer liberación, cierren los ojos para que no les metan los diablos. Los demonios. Oh, ¿quién quiere un demonio dentro? Una hermana me dijo: pastor, ¿puede ayudarme? Le dije: cuénteme. Dijo: quiero por mí, creo que tengo por aquí un demonio en la espalda. Y comenzó a hablar de que lo tenía por aquí como si fuera un mico colgado en la espalda. Pero hay gente que dice: pastor, quiero traerle a mi esposo, él necesita liberación. ¿Qué debo? Le dije: ¿él es nacido de nuevo? Sí, claro, soy un cristiano. ¿Qué hace diciendo eso? Eso es lo que me gusta de la Biblia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Una persona como hija de Dios jamás entrará un demonio en él. Amén. ¿Me escucharon lo que dije? Amén. Debemos vivir una vida de comunión, de santidad, de entrega, de dedicación, pero el solo hecho de haber nacido de nuevo hace que el maligno no te toque. Dice: porque Dios le guarda, y el maligno, y si no lo toca, menos se va a meter en usted. Hay gente asustada, aterrada, porque puede meterse el diablo. Algunos dicen: mire, si usted hace algo malo, le abre una puerta al diablo y él se entra. Y si no le abre una puerta, hasta una ventana, pero por ahí se le mete. Y la gente diciendo: sí, ha sentido eso. ¿Qué gente está sintiendo? Si usted ha nacido de nuevo, si tienes el Espíritu Santo de Dios permanece para siempre en nosotros. Aleluya. ¿Comprenden lo que digo? Nosotros estamos guardados por el poder de Dios. Amén. Somos sus hijos. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Oh, el hecho de ser hijo de Dios quiere decir que nosotros tenemos paz. Amén. ¿Sabe? Me encanta lo que dice el capítulo 1 de Proverbios. Con eso termino hoy. Capítulo 1 de los Proverbios. ¿Quiere verlo, por favor? Capítulo 1 de los Proverbios.
Me encanta lo que el proverbista Salomón presenta en el libro de Proverbios. Obsérvelo, por favor, el capítulo 1. Le voy a leer solo el 31 en adelante. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos. Capítulo 1 de Proverbios, verso 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los hará perder. Pero quiero resaltar esto. Está hablando de gente no convertida. Pero observe el 33. Ese es el que quiero que ojalá usted memorice. Mas el que me oyere, está hablando de Dios. Si usted oye a Dios, atiende a Dios, habitará confiadamente. Como me gusta cómo termina la Reina Valera. Y dice, vivirá. ¿Cómo? Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Sin temor de qué? Oiga, la gente vivía aterrada. Ese tiene cara como de ladrón. No sé cómo la distingue. No, pero mire la cara, pobrecito, la suecia. Pero juzgamos. No, mire, la escritura dice 3 cosas ahí. Hermano, más el que me oyere, ¿quieres tener y habitar confiadamente? Oye a Dios y créele a Dios y vive para Dios. Y entonces vivirás tranquilo. ¿Sabe que habla de vivir? No de momento, sino durante la vida. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estoy seguro en Dios. Eso es lo que está diciendo, confíe en Él. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor. Eso es prueba de protección. Qué lindo es vivir tranquilo, feliz. Dios, gracias. Oh, por eso la Biblia dice, en paz me acostaré. ¿En paz qué? Y asimismo, digo alguien, roncaré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Paz, tranquilidad. ¿Quieres esa vida? Recibe a Jesús. Si no lo ha recibido, pero si lo recibió, crezca en Él, para que esta confianza crezca y crezca. Que la gente pueda decir, ¿por qué usted anda tan tranquilo, tan tranquila? Porque mi Señor y mi Salvador me hará la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias por este tiempo. He predicado tu palabra, Dios de los cielos. Ministra cada vida, ministra cada corazón, Señor. Te pido, Dios, que ministres a sus corazones, que ministres a sus vidas. Dios Todopoderoso, si alguien no es salvo, toca su corazón. Si usted aún no es salvo o salva, dígale: Dios, perdona mis pecados, sálvame, Señor Jesucristo. Reconozco mi gran necesidad que tengo de salvación y tú eres el Salvador, y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entréguele su vida a Dios. Lo hice hace 47 años
y no ha sido otra cosa más que bendición tras bendición durante estos 47 años, porque Él me salvó, pero también Él ha provisto, Él ha guardado mi vida, ha bendecido mi hogar y ha hecho tantas cosas. De Él les he hablado hoy y por eso sabemos y estamos seguros y sé en quién he creído, en Jesús. Padre, gracias. Obra en cada persona que oye tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.